Internet, la vía de comunicación del siglo XXI. 200 millones de usuarios de todo el mundo se conectan a diario a Internet. 500.000 millones de pesetas de volumen de negocio a través de la red. Más de 14 millones de páginas web a las que conectarse. Algunas empresas solo existen a través de Internet. Internet, dicen, ha conseguido borrar fronteras y barreras. ¿Todas? A través de Internet, un ciudadano de Iowa puede contarle qué tiempo hace a un habitante de Cardiff o informarles sobre los últimos conciertos o eventos culturales. ¿Pero le interesará saber qué ocurre en Zambia? Más de 800 millones de personas siguen pasando hambre, según el último estudio de la FAO. Y 3.000 millones de personas, la mitad de la humanidad, consigue salir adelante con 500 pesetas al día. ¿Qué quería con 500 pesetas? Pues muy poca cosa, un paquete de tabaco. Es un periódico y un par de cosas más, no lo sé. Uy, lo que voy a hacer ahora mismo es desayunar nada más, es lo único, más no puedo. Un bocadillo. ¿Con 500 pesetas? ¿Para qué te llegaría? Para una revista, porque para ninguna cosa más. Un bache en la bolsa de Hong Kong provoca más que mareos y dolores de cabeza en las de París, Londres o Nueva York. Los expertos no paran de explicar que todo se debe a la globalización de la economía. ¿Pero de qué economías? En solo unos días de la crisis financiera que se vivió en las bolsas asiáticas, surgieron 10 millones más de pobres. Si los brokers entienden la compraventa de acciones multimillonarias como forma de vida, más de un tercio del planeta sigue sosteniendo su economía y en ocasiones sobreviviendo a través de la agricultura. Plantar y recoger alimentos de la tierra, una tarea que incluso para muchos les está negada. En Paraguay, por ejemplo, el 78% de la tierra está en manos de un 1% de la población, y en Brasil las cifras hablan del 46% de la tierra en manos de un 1% de los propietarios, lo que provoca que más de 20 millones de campesinos no tengan ni un gramo de tierra para cultivar. Los grandes propietarios no siempre consideran las tierras como un recurso económico. De hecho, generalmente se apropian de estas tierras por prestigio social, por poder político o por mero afán de inversión especulativa. Hay millones de hectáreas en manos de un solo hombre y personas, campesinos, pasando hambre en Brasil por falta de tierras donde plantar y recoger frutos para sus familias. Jornaleros como estos, en total más de 10 millones en todo el mundo, trabajan las tierras de los latifundistas en una situación que roza la esclavitud en muchos casos. La concentración de la tierra acarrea por fuerza consecuencias directas: desigualdad económica, carestía de alimentos, opresión cultural, desempleo o deterioro medioambiental. Las poblaciones indígenas de muchos países del sur han visto cómo poco a poco, en su tierra, en la tierra de sus antepasados, son considerados extraños. Solo en el Amazonas viven 400 tribus diferentes que suponen cerca de 1 millón de personas. La transformación de la zona pone en peligro la supervivencia de estas culturas. ¿Por qué nos han violado tanto? ¿Cómo nosotros acatamos, cómo nosotros respetamos a las iglesias, a los templos, a los catedrales, a los sitios sagrados de las iglesias? ¿Y por qué ellos nos han irrespetado tanto? ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir tanta violencia? Cifras que vienen a dar la razón a la frase pronunciada por Gandhi: la tierra produce lo suficiente para saciar el hambre de todos, pero no la codicia. La paradoja del hambre provoca que la producción del tercer mundo vaya destinada a satisfacer las necesidades del primer mundo. Los monocultivos del té de Uganda o los de cacao de Costa de Marfil no sirven para cubrir las necesidades alimenticias de su población. Según la FAO, existen tierras suficientes para alimentar a toda la población del planeta. Otras veces el problema no radica en el injusto reparto de tierras.
sino en las consecuencias olvidadas de los conflictos bélicos. El 50% del suelo de Camboya está minado. En total, más de 10 millones de minas dispersadas por todo el país. Los pobres, el 90% de la población, arriesgan sus vidas trabajando campos que con una resignada certeza saben que están minados. Yo estoy aquí porque en la ciudad mi familia pasa miseria y ese trabajo es la única forma de combatir el hambre. El precio por su desafío lo pagan en muchas ocasiones con su vida o, en el mejor de los casos, con mutilaciones traumáticas. Se calcula que se tardarán 300 años en limpiar el país de minas. Diferencias abismales marcadas únicamente por el lugar donde uno ha nacido y a donde uno se ve incondicionalmente obligado a subsistir. Cifras que dejan en una incómoda desnudez la brecha entre el norte y el sur. Un etíope gana al mes 1.600 pesetas, 400 veces menos que un suizo. Pero el tercer mundo comienza a estar tan cerca que apenas lo apreciamos. Habitantes del desaparecido bloque soviético han comenzado a engordar las listas de las personas que solo viven con 160 pesetas al día. 120 millones de personas de la antigua Unión Soviética, es decir, casi un 30% de la población, viven en el umbral de la pobreza. La construcción de Euro Disney costó aproximadamente 5.500 millones de pesetas, un dinero con el que se podría haber resuelto de una vez por todas la deuda de los 20 países más endeudados del mundo. Sin embargo, el primer mundo prefiere invertir en ocio y hacer que la deuda externa de estos países se convierta en la deuda eterna. Un mal crónico que provoca a otros. En los países altamente endeudados, el pago de la deuda externa es más importante que una campaña de vacunación infantil y que las inversiones en servicios básicos para la población. La malaria, el cólera o la tuberculosis siguen siendo el caballo de batalla en los países subdesarrollados. 7 millones de personas mueren cada año a causa de estas enfermedades. Enfermedades que en nuestro mundo son casi desconocidas, pero la investigación prefiere invertir en nuevos cosméticos para disimular las arrugas o evitar las canas, a comercializar una vacuna, por ejemplo, contra el paludismo. Las condiciones sanitarias en estos países son ínfimas y los enfermos, como estos de Somalia, convalecen en rincones olvidados de improvisados hospitales. Algo parecido a lo que ocurre con el SIDA. Cada día en África se celebran 6.000 funerales por personas muertas a causa del VIH, una enfermedad que muchos desconocen y de la que nunca han oído hablar. Lo que no evita que cada 8 segundos se infecte una persona con SIDA, y lo peor es que los avances en investigación nunca llegan a estos lugares. Entre tanto, los sangomas o curanderos se aprovechan de la desesperada necesidad de creer que la enfermedad tiene cura. Los gobiernos de los países desarrollados intentan asegurar que los trabajadores de hoy puedan cobrar sus pensiones del mañana, políticas prioritarias para garantizar el bienestar de nuestros mayores. Mientras, en el África subsahariana se lucha por conseguir que en sus calles se vea pasear a ancianos. La esperanza de vida es de solo 36 años y los niveles de mortandad infantil son demasiado elevados. Son imágenes contrapuestas, pero que reflejan la realidad de millones de personas. Imágenes que nos resultan demasiado familiares y a las que, nos guste o no, ya estamos acostumbrados. Pueden provocar desasosiego e incluso cierto sentimiento de culpabilidad. Y entonces surgen campañas de recaudación para conflictos que en unos días caerán en el olvido. Yo creo que las personas nos hemos acostumbrado, nos hemos habituado hace ya muchos años a que nos bombardeen masivamente con una información que no somos capaces ni de digerir ni de procesar, ¿no? En pequeñas dosis nos afecta en relación a la proximidad, ¿sí?, de esa información.
¿Quién se acuerda de Burundi? En este país, no hace mucho tiempo, portada de periódicos, las violaciones de los derechos humanos, la pérdida de vidas, la destrucción de propiedades son casi constantes. Se calcula que cerca de 260.000 burundeses, en su mayoría hutus, han sido obligados por el ejército a desplazarse de sus hogares hacia 40 campamentos distintos. Y en las cárceles, hombres, mujeres y niños esperan que se les juzgue por crímenes que jamás han cometido. Un juicio que tal vez no llegue a celebrarse nunca. Pero no hacen falta campañas de recaudaciones multimillonarias. Solo el dinero que destinamos los europeos a comprarnos helados resolvería el problema del analfabetismo mundial. Sin embargo, los niños, los encargados de afrontar el futuro de estos países, tienen negados sus derechos básicos. 160 millones de niños están malnutridos. 250 millones de entre 5 y 14 años se ven obligados a trabajar. Y de estos, entre 50 y 60 millones trabajan en condiciones peligrosas. No saben lo que es Internet, un parque de atracciones o, más simple aún, el placer de una bolsa de caramelos. Ellos se encontrarán con un panorama con escasas oportunidades. A un habitante de Bangladesh le costará 8 años de ahorros esforzados comprarse un ordenador. A un joven de Estados Unidos, solo un mes. En los países latinoamericanos, los niños de la calle se han convertido en los protagonistas de las guías de turismo. Solo en Colombia, 20.000 niños son abandonados por sus padres cada año. Entre ellos, los niveles de mortandad se disparan y muy pocos consiguen llegar a la mayoría de edad. Pequeños que tienen que subsistir en las barriadas, viviendo en las alcantarillas y trabajando en el mejor de los casos por un sueldo ridículo y mendigando cuando no les llega para comer. Pero raro es el niño de la calle que no se drogue. Esnifando pegamento, gasolina o lo que tengan más a mano, consiguen trasladarse a un lugar imaginario en el que no existen los problemas y se sienten más seguros. El vicio no lo vas a ver los días, a uno sí. Por ejemplo, que yo no supe cuándo pasó agosto, que yo cumpleaños en agosto. ¿Sí? Porque el vicio les olvidara a uno. Por ejemplo, que yo les hablo de esa manera que a veces no sé ni qué decirles. Que sí, que el vicio lo vuelve huevón a uno. El 47% de la riqueza del mundo está en manos de 225 personas, un injusto reparto que convierte la brecha entre norte y sur en un amplio abismo. Las nuevas tecnologías son una causa más de ese aislamiento que padecen los menos favorecidos. En el primer mundo, nuestras cocinas están abarrotadas de microondas, vitrocerámicas y mil y un aparato que nos hacen más fácil el día a día. Es impensable imaginar nuestras casas sin agua corriente. Y sin embargo, en esas condiciones se encuentran 2/5 partes de la población. A las puertas del siglo XXI, 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Y cerca de 100 millones ni tan siquiera tienen 4 paredes a las que llamar casa. En cualquier hogar que se precie existe al menos un teléfono. En Mónaco hay 99 aparatos por cada 100 habitantes. En Camboya la cifra se invierte, un teléfono por cada 100 hogares. A través de Internet cerramos negocios o nos escribimos con personas que se encuentran al otro lado del globo. Una comunicación inmediata. Los teléfonos móviles nos mantienen permanentemente localizados y los faxes permiten transmitirnos documentos. Pronto podremos, además de escuchar, ver la cara de nuestro interlocutor. En África, enviar una carta al otro lado del continente tarda 5 días y cuesta la inalcanzable cifra de 11.000 pesetas. Pero si esa carta llegara a su destino, hablaría de hambre, enfermedades o pediría, como esta mujer, un atuendo digno con el que poder pasear. ¿Le parece bien cómo voy vestida? Pues es lo único que tengo. Y como ve, está todo roto. O quizás, si el remitente fuera un niño del tercer mundo, le contaría sus aventuras con un fusil. Hoy, 300.000 niños menores de 15 años participan en algunas de las 33 guerras abiertas en todo el mundo.
Los niños soldados que, como estos, han aprendido a manejar un Kalashnikov con la misma soltura que un soldado de cualquier ejército profesional. Pero aunque parezca dantesco, los niños soldados tienen más suerte que los 2 millones de niños muertos a consecuencia de guerras incomprensibles, o los 4 millones de niños que sufren secuelas dolorosas por estos conflictos, o los 6 millones que crecerán con traumas psicológicos, con tendencias suicidas, inseguridad permanente y un constante miedo. En Angola, tras la guerra de 1995, el 20% de los niños viven separados de sus padres. En Sudán, 20.000 niños de entre 7 y 17 años han huido de sus hogares tras los eternos combates que se libran en ese país. En Mozambique, 200.000 menores de 15 años se quedaron huérfanos tras la última guerra. Guerras que siempre tienen el mismo guión, personas que abandonan sus hogares ante el temor de las represalias. Riadas de refugiados que deambulan sin rumbo fijo. 53 millones de personas se ven desplazadas de su tierra. ¿El motivo? Diferencias religiosas, diferencias culturales o ansias de poder. En Kosovo primero fueron los serbios. La limpieza étnica provocó las iras de Occidente y ahora las fuerzas de la KFOR deben escoltarles para evitar las represalias de los albano-kosovares. Oprimidos, convertidos en opresores. Un intercambio de papeles que se repite una y otra vez. Timor Oriental, Líbano, Chipre, Dagestán, o Cachemira. Pero llegará el día en que un serbio mirará de igual a igual a un albano-kosovar. Pienso que nos seguiremos matando, invadiendo, robando, explotando unos a otros. Y que cada vez, al mismo tiempo, como conjunto, seremos mejores. Y en ese mismo día, ¿podremos informar sobre los excedentes de Bangladesh? ¿Conseguiremos olvidar imágenes como esta? ¿O formarán parte solo de las hemerotecas antiguas? El siglo XXI será, sin duda, el que haga que todo el conjunto de Latinoamérica, porque usted sabe que Latinoamérica es una región donde hay enormes disparidades, ¿no? Hay países que son mucho más ricos que otros, pero bueno, pensemos, por ejemplo, en el caso de Bolivia. Creo que el siglo XXI situará a toda la región latinoamericana en línea con los países más desarrollados. ¿Llegará un día en que dejen de existir los tribunales internacionales para crímenes cometidos en guerras sin sentido? La bestia la llevamos a la espalda y aparece en cualquier momento. Sin embargo, los valores sociales, que cada vez son más comunes y rápidamente, sí han variado mucho, y yo estoy convencido de que a mejor. Lo que era perfectamente asumible hace 5 siglos, ahora no es asumible, que no quiere decir que no ocurra, incluso que no ocurra con mucha frecuencia, pero no es asumido como algo aceptable, normal, que se puede integrar perfectamente en la cultura. Preguntas sin respuesta, a las que inconscientemente pedimos que contesten otros. Huimos ante la idea de asumir algún tipo de responsabilidad. Son problemas ajenos que ocurren lejos y la pregunta se hace inevitable. ¿Qué podemos hacer? Sirva como ejemplo este pueblo, Morolica. Tras el paso del huracán Mitch por Honduras, el ambiente era de absoluta desolación. El país quedó totalmente devastado. A la pérdida de miles de vidas había que sumar los cientos de hogares destrozados
escuelas reducidas a escombros y pueblos enteros que quedaron literalmente sepultados. Uno de ellos fue Morolica. La ayuda internacional fue inmediata, una ayuda destinada a solucionar los problemas de primera necesidad. La sociedad española fue la que más se volcó en enviar alimentos, dinero y ayuda para los damnificados. Un primer empujón que no todos supieron aprovechar. Su futuro quedó entonces en sus manos. Y así lo entendieron los habitantes de Morolica. Sin casas ni escuelas, dejaron de existir ricos y pobres en este pueblo. El huracán les había igualado a todos, y todos tenían las mismas necesidades: un techo, un hogar con el que empezar de nuevo. Desde hace un año trabajan en la reconstrucción de lo que será la nueva Morolica. 200 viviendas exactamente iguales para todos. Todavía no saben cuál será su casa y por eso mismo, por turnos, trabajan con igual empeño en poner una teja o encalar una pared. En medio de un país que quedó prácticamente borrado, con altos niveles de analfabetismo, con una deuda externa elevada, nace un nuevo pueblo en el que se pueden ver reflejados los miles de millones de personas que desde la nada intentan forjarse un futuro de porvenir.